Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com. Y bueno, este vídeo lo estoy haciendo en el mes de mayo, cuando en España al menos se está comenzando un proceso de desconfinamiento. En otros países del mundo se está haciendo de forma diferente. Y en estos momentos, en relación a procesos de desarrollo personal, y no solo eso, o procesos de cambio, sino en relación a lo que vivimos habitualmente, se han multiplicado los casos de ansiedad, de desánimo. Se suele hablar de un quinto de la población con depresión. Es muy difícil realmente saber esto porque sería necesario hacer un proceso diagnóstico realmente y es muy difícil realmente llegar a este dato. Pero es evidente que cada vez más surgen casos que tienen que ver con esto, con vivir de una forma ansiosa. Eh, un poco como que si la ansiedad, el miedo, la inquietud, al final todo se generaliza, te conquista y pasas el día como con un estado muy ansioso, como si hubiese cerca siempre un peligro acechando y no sabes realmente cómo gestionarlo. En primer lugar, lo que tenemos que considerar para solucionar esto es que el confinamiento no es o no tiene por qué ser necesariamente la causa principal, pero sí es un contexto muy agravante. Es decir, el ser humano no tiene su estado natural en un confinamiento, ¿vale? Tampoco lo tenía antes del confinamiento, es decir, nuestra vida habitual tan consumista, tan materialista, no es tampoco el mejor entorno, ¿no?, para los seres humanos. El ser humano está en una constante búsqueda de tratar de construir ese entorno, y quién sabe, quizá algún día lo consigamos, ¿no? Pero bueno, mientras tanto es cierto que el confinamiento no es el estado natural del ser humano, no reúne las condiciones psicológicas y emocionales básicas. Por suerte es un momento temporal, ¿no?, que va a pasar. Y evidentemente, al no tener la capacidad para tomar decisiones, no tener la capacidad para vincularte de una forma efectiva y vivir en base al miedo también, que es un resultado, es un proceso a la hora de no entender y no gestionar bien tus emociones, todo este contexto lo agrava mucho más. Sin embargo, el precipitante realmente es como tú estás entendiendo y gestionando la situación. Motivo por el cual esto no ocurre a todas las personas, ¿no? Entonces, vamos a intentar entenderlo. Siempre hago la misma pregunta. Si sientes ansiedad, ¿dónde sientes la ansiedad? Hay tres tipos de respuesta. La más habitual es sentimos la ansiedad aquí, ¿vale? En la boca del estómago. Pero también suele ser habitual sentirla aquí, en la garganta o en la cabeza. Habitualmente es así, ¿no? Es como empezamos por aquí, muchas veces no nos damos cuenta, llegamos aquí y luego llegamos a la cabeza. En realidad es un proceso fisiológico muy normal. ¿Por qué nos duele o la ansiedad la sentimos en el estómago? Cuando sentimos miedo es porque hay algún tipo de peligro. Si podemos evitar ese peligro, nos paralizamos, ¿vale? Pero si no podemos, digamos, protegernos de ese peligro, lo que hacemos es huir, ¿vale? El problema no es el miedo te protege. El miedo realmente es una emoción también básica, necesaria y positiva. Ayuda a protegerte tu vida. El problema no es el miedo, sino cómo con el tiempo aprendemos a entenderlo y a gestionarlo. Si no lo entendemos de una forma funcional, tenemos demasiados miedos a demasiadas cosas, hasta tal punto que sentimos que hay más peligros de lo que realmente hay. El mero hecho de que creas que exista un peligro y que gestiones el miedo así, hace que en esa situación al final de forma inconsciente estamos alerta a qué detalles detectamos que nos hacen sentir que esto es peligroso, en relación a lo que hacemos o lo que hacen los demás, etc. Fíjate, esto tiene una implicación muy grande en tu trabajo, en tu vida sentimental, afectiva, social, personal, contigo mismo o contigo misma. Eh, Está presente en absolutamente todo. Entonces, cuando sentimos miedo y sentimos esa necesidad de escapar, lo que hacemos es que nos activamos. Si nos podemos paralizar, nos refugiamos y al final no vivimos la vida que nos hace ilusión. Pero si estamos en esa situación muy, muy, muy cerca del miedo, tendemos a huir. Para huir nos activamos, como te decía. Y para activarnos lo que hacemos es respirar rápido. No nos damos cuenta de que hablamos fuerte, gesticulamos y el aire se va totalmente al diafragma. El diafragma se irrita, se dilata y al final lo que ocurre es que te duele el pecho. Cuando ocurre de una forma muy continuada, no nos damos cuenta, insisto, de que respiramos así o hablamos demasiado fuerte. Al final lo que ocurre es que no estamos haciendo una respiración completa. Hay una pequeña intoxicación muy pequeñita por dióxido de carbono, nos duele la garganta, sentimos angustia, tenemos ganas de llorar y de todo ese proceso acumulado al final nos puede llegar a doler la cabeza. Entonces, ¿es la solución para esa ansiedad, esa intranquilidad y el miedo aprender a respirar? Evidentemente sí, pero no solo respirar. Tenemos que darnos cuenta de que cuando respiramos de forma completa, eh,
estamos en un estado de paz. Un estado de paz, de tranquilidad, si te das cuenta, es muy opuesto al miedo, ¿vale? Lo contrario al miedo no es valentía. Podemos ser valientes y sentir miedo. De hecho, no te aconsejo, como hoy día dice el marketing, vivir una vida sin miedo. Vivir una vida sin miedo, o la famosa pregunta de ¿qué harías si no tuvieras miedo?, solo tiene una respuesta. En 5 minutos nos matamos, ¿no? Necesitamos el miedo para no comer algo en mal estado, no cruzar la carretera con el semáforo en rojo, etc., ¿no? No se trata de vivir sin miedo, sino podemos tener miedo y a la vez ser valientes, o tener miedos y son tan grandes que no recurrimos a la valentía. Lo contrario realmente es estar en paz. Estar en paz no implica que no sientes miedo. Hay alguno, pero es hacia algo que realmente sí es peligroso, que no va a condicionar, o digamos, no tener miedos hacia situaciones que realmente no están condicionando tanto tu vida, o no la pueden condicionar tanto si tú evidentemente aprendes a gestionarlo y no lo permites. Entonces, respirar es un mensaje de paz, pero ante todo tenemos que aprender a entender y a gestionar no solo esa emoción de miedo, sino todas nuestras emociones, para ver qué estamos haciendo con todo ese mundo, con toda esa energía, a qué resultado te llevan y cómo aprender a gestionarlas para que definitivamente podamos vivir con más paz, con más aceptación, con más tranquilidad. Esto te puede ocurrir dentro del ámbito profesional, como te dije, sentimental, en relación a las enfermedades, a las pandemias o a cualquier tipo de ámbito donde tú lo quieras aplicar. Soy Rubén Camacho, como te dije, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com, y bueno, si quieres dar el paso, un paso más hacia ese proceso de cambio, puedes registrarte en Emociónate, es un primer paso gratuito para encontrar un vídeo mucho más extenso donde des esos primeros pasos a la hora de entender y gestionar tus emociones. O si realmente quieres conseguirlo al 100%, podemos agendar una primera sesión exploratoria totalmente gratuita que podemos hacer, estés donde estés, en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando tengas un compromiso realmente grande, no es por curiosidad, ya que en esa sesión lo que vamos a hacer es conocernos, explorar qué ocurre, ver cómo lo podemos solucionar y cómo yo te puedo acompañar en ese proceso de cambio. Que estés genial, que ante todo entiendas de que esa ansiedad, esa intranquilidad, ese miedo es una consecuencia de cómo gestionamos esas emociones y por lo tanto lo podemos hacer de otra forma. Que respiremos profundo, que tengamos mucha paz y hasta la próxima.